Hola chicos, ¿cómo están? Soy María Belén Pérez y hoy les voy a dar la teoría de hoy que es espectroscopía atómica. ¿Cuál es el fundamento de esta técnica? Vamos a ver que la espectroscopía estudia las interacciones de la radiación electromagnética con la materia. Y dentro de esto vamos a ver hoy la espectroscopía atómica que vamos a poder utilizar para identificar los elementos que forman parte de una muestra y también poder determinar su concentración. Esto lo vamos a hacer estudiando los fenómenos de absorción, emisión o fluorescencia de los átomos o iones elementales presentes en la muestra. Hay dos regiones del espectro que nos van a dar información atómica. Esa es la región del ultravioleta visible y la de los rayos X. Y en la espectroscopía atómica, un paso importante es que vamos a tener que transformar nuestra muestra en una mezcla gaseosa que va a contener los átomos o iones del elemento que queremos identificar o determinar su concentración. Y como dijimos, esto lo podemos hacerlo a través de evaluando fenómenos de emisión, absorción o fluorescencia. Con respecto a la emisión atómica, que acá pueden ver sus siglas, de esta manera la van a poder encontrar en la bibliografía, observen que esta proviene de su nombre en inglés. ¿Qué ocurre en la emisión? En la emisión vamos a tener una fuente, vamos a excitar a los átomos o elementos, como dijimos, que se van de la muestra que queremos evaluar, que se van a encontrar en forma gaseosa. Para hacer eso, vamos a utilizar una llama o un horno, que vamos a ver más adelante. Esto va a generar que los electrones de esos átomos pasen a estados de mayor energía, pero cuando regresen a su estado basal o fundamental, van a emitir energía de una determinada longitud de onda que vamos a poder evaluar para así, ya sea identificar o cuantificar ese elemento en la muestra. Con respecto a la absorción, en este caso vamos a ver que vamos a tener una fuente de radiación que es la que va a excitar a los electrones de los átomos o del elemento que queremos evaluar en una muestra. Estos van a absorber radiación a una determinada longitud de onda y esa energía absorbida es lo que vamos a utilizar para cuantificar o identificar los elementos presentes en la muestra. Acá pueden ver diagramado lo que es la absorción y la emisión, para que podamos ver la diferencia. Entonces, en la absorción, recuerden, tenemos que tener una fuente de radiación que vamos a utilizar para excitar los electrones del átomo, del elemento que queremos determinar en nuestra muestra y vamos a evaluar la energía absorbida por ese átomo a una determinada longitud de onda. En la emisión, en este caso no vamos a usar fuentes de radiación, sino que vamos a excitar los átomos del elemento en cuestión a través de una llama o un horno que vamos a ver más adelante. Eso va a generar que los electrones pasen a niveles superiores de energía y que cuando regresen al estado basal o fundamental emitan energía, y ese fenómeno de emisión es el que yo voy a utilizar ya sea para cuantificar o identificar dicho elemento en cuestión. Acá, como dijimos, estos fenómenos de absorción o emisión también los podemos utilizar para identificar el elemento en cuestión. Para ello vamos a utilizar lo que se conoce como espectro de emisión o de absorción. En este caso vemos un espectro de absorción. En este gráfico vamos a ver que en el eje Y tenemos la absorbancia y en el eje X la longitud de onda. Y el gráfico que se genera se conoce como espectro de absorción. Ese es característico del elemento en cuestión, por ello se lo puede utilizar para su identificación. Abajo tienen un espectro de absorción, pero molecular, que eso lo van a ver más adelante, que también lo podemos utilizar, estos fenómenos de absorción, para poder identificar moléculas. Y vean que la diferencia es que los picos en la espectroscopía molecular son más anchos que en la espectroscopía atómica. También dijimos
que también vamos a encontrar en esta serie de técnicas la fluorescencia atómica. Este fenómeno es muy similar al de absorción. Vamos a excitar los electrones del átomo o elemento que queremos determinar en la muestra con una fuente de radiación. Y lo que vamos a evaluar acá es un fenómeno de fluorescencia. Y esa fluorescencia es la que vamos a ocupar para identificar o cuantificar los elementos presentes en la muestra. A diferencia de los otros dos, la fluorescencia está limitada a una serie de elementos. No todos los elementos pueden dar fluorescencia. Un ejemplo es el selenio o el arsénico. Y van a ver que existen diferentes tipos de fluorescencia, pero lo que tienen que saber es que la que se utiliza más comúnmente en la espectroscopía atómica es la fluorescencia de resonancia, en donde la longitud de emisión es igual a la longitud de onda de la fluorescencia. Acá pueden ver diagramado cada una de la instrumentación que se utiliza para las técnicas que mencionamos anteriormente. Acá pueden ver las diferencias. En absorción atómica y fluorescencia atómica necesitamos una fuente de radiación que vamos a ver más adelante, que son lámparas. Luego tenemos la parte de atomización, que como dijimos, tenemos que transformar nuestra muestra, que puede ser líquida o sólida, en una mezcla gaseosa que contenga a los átomos de ese elemento que queremos evaluar. Y entre los métodos de atomización que vamos a encontrar, vamos a ver la llama y el horno de grafito, que vamos a ver en más detalle a continuación. Y después tenemos elementos en común, como el monocromador, el detector, etc. Vea que, como dijimos, en la emisión atómica no ocupamos una fuente de radiación. Lo que va a excitar los electrones de los átomos del elemento que queremos evaluar es la misma llama o horno. Bueno, ahora vamos a ver cada una de esas partes que constituyen a estos equipos. El primer paso es la introducción de la muestra en el equipo. El método que utilicemos para ello tiene que permitir que esa introducción de la muestra sea reproducible, representativa y que haya la menor cantidad de interferencias posible. En esta tabla pueden ver los distintos tipos de métodos de introducción de la muestra que se pueden utilizar y para qué tipos de muestras funcionan. Por ejemplo, la nebulización neumática la podemos utilizar para soluciones y también inclusive para soluciones que tengan sólidos en suspensión. La ultrasónica únicamente para soluciones, y así pueden ver los diferentes casos. Ahora vamos a ver en detalle las más comunes que podemos encontrar. Primeramente vamos a ver la nebulización. La nebulización consiste, en este caso, en transformar nuestra muestra, que tiene que estar en solución acuosa, en un aerosol. Para ello vamos a utilizar un gas comprimido inerte que rompa esa solución en pequeñas gotitas y las arrastre hacia la zona de atomización. Así tenemos los nebulizadores neumáticos. Acá pueden ver los diferentes tipos. El más común es el nebulizador de tubos concéntricos, que como pueden ver consta de dos tubos concéntricos, donde por este extremo ingresa la muestra y por este otro extremo ingresa el gas inerte a alta presión, que eso genera la succión de la muestra y a la vez va a generar que esa muestra que está en solución acuosa se rompa en pequeñas gotas que van a ser arrastradas hacia la atomización. Otro mecanismo de introducción de la muestra es la generación de hidruros. Esta está limitada para una serie de elementos, es decir, no todos los elementos pueden generar hidruros. Entonces, este tipo de técnica se utiliza para el arsénico, el antimonio, el estaño, el selenio, el bismuto y el plomo. Y acá pueden ver las reacciones que dan estos elementos generando su hidruro correspondiente. Las ventajas que tiene este método con respecto a los nebulizadores que vimos anteriormente es que es más eficiente, más sencilla y tiene mejores límites de detección, pero está limitada a una serie de elementos. Acá pueden ver un esquema de cómo funciona.
En este caso, nuestra muestra tiene que estar en solución acuosa, la cual va a estar acidificada. Esta solución se pone en contacto con borhidruro de sodio para que se produzca la reacción de generación de hidruros. Esos hidruros son volátiles y van a ser arrastrados por un gas inerte hacia la zona de atomización, que consta de un tubo de cuarzo, el cual es calentado. Eso hace que los hidruros se degraden y liberen los átomos del elemento que queremos evaluar. Ahora vamos a ver en qué consiste la atomización. En la atomización yo voy a transformar mi muestra en una mezcla gaseosa de los átomos del elemento que yo quiero evaluar. Nuevamente, acá tienen una tablita con los distintos métodos de atomización que existen y el rango de temperaturas a la que trabaja. Los más comunes, que los vamos a ver ahora, son la llama y los métodos electrotérmicos. Con respecto a la llama, esta la vamos a poder encontrar tanto en la emisión, en la absorción, como en la fluorescencia atómica. Acá tienen un diagrama de lo que va a ir ocurriendo. Como dijimos, tenemos nuestra muestra que está en solución acuosa, que es la que contiene al analito que yo quiero evaluar. El primer paso, como vimos, era la nebulización, que a través de un gas inerte vamos a transformar esta solución acuosa en un aerosol, es decir, se va a romper en pequeñas gotas que van a ingresar a la llama. En el primer paso va a ocurrir la desolvatación, es decir, vamos a eliminar el solvente en el cual estaba contenido nuestra muestra acuosa. Luego viene la volatilización y pirólisis, donde vamos a ir eliminando otros compuestos que se encontraban en la muestra y que pueden generar interferencias. Al ir ascendiendo la llama, luego también vamos a ver que nuestra muestra finalmente se va a transformar en una mezcla gaseosa de átomos libres, donde se va a encontrar el elemento que queremos evaluar. Y es en esta zona en donde esos átomos van a ser excitados, ya sea por una fuente de radiación, como en el caso de la absorción o de la fluorescencia atómica, o por la misma llama en el caso de la emisión atómica. Y ese fenómeno luego va a ser llevado hacia el detector y demás para que nos devuelva un valor legible, como absorbancia, un valor de absorbancia, emisión o fluorescencia, según la técnica que estemos utilizando. Acá pueden ver los diferentes tipos de llama que existen, o que pueden aparecer, según la relación combustible-oxidante. Tenemos oxidante, que tiene esta coloración azul, que tiene una mayor proporción de oxidante. La estequiométrica, es decir, que estamos en proporciones ideales, y reductora cuando hay mayor proporción de combustible. Acá pueden ver los distintos tipos de combustibles oxidantes que se pueden utilizar, el rango de temperaturas a las cuales trabajan y la velocidad de combustión máxima. Vean que como combustible una de las opciones es el hidrógeno, pero es preferible no utilizarlo debido a que es altamente explosivo. Con respecto al oxidante, vean que se puede ocupar simplemente aire, pero los rangos de temperatura a los que trabaja son muy bajos en comparación a las otras mezclas que utilizan oxígeno o óxido nitroso. Muy pocas muestras se pueden atomizar de forma adecuada a estas temperaturas. Por lo tanto, el aire tampoco va a ser un oxidante muy utilizado. Acá pueden ver las distintas zonas que constituyen una llama. Tenemos esta zona, que es la zona de combustión primaria, que tiene un color azul característico. Esta zona, que es la zona de combustión secundaria, y la región interconal, que es esta región interna, que es donde se lleva a cabo el proceso de atomización. ¿Y cómo funciona? La llama simplemente para generarla se utiliza un mechero de flujo laminar. Que acá pueden ver el esquema. Acá pueden ver el nebulizador, que como vemos es de tubos concéntricos como vimos anteriormente. Entonces por aquí va a ingresar la muestra que se va a transformar, como dijimos, en un aerosol. Y vemos que por un extremo ingresa el combustible y por el otro extremo el oxidante. De esa manera, estos tres elementos son arrastrados hacia el mechero que contiene a la llama propiamente dicha. Vean
que este tiene deflectores de flujo, que lo que me permite es eliminar de ese aerosol las gotas que sean demasiado grandes. Únicamente van a llegar a la llama gotas pequeñas, que es lo que favorece la atomización. Y acá tenemos una válvula de seguridad que me permite rápidamente disminuir la presión en el caso de que haya algún tipo de problema con la llama, que me pueda generar un retroceso de esa llama, que pueda generar algún daño en el equipo o en nosotros o en los que estén, en las personas que estén operando dicho equipo. Bien, ¿cuáles son entonces las ventajas y desventajas de utilizar como método de atomización la llama? Las ventajas vemos que es de bajo costo, fácil operación, permite trabajar con muestras biológicas sin necesidad de hacer un gran tratamiento de las mismas, tiene una precisión menor al 1%, permite trabajar directamente con solventes orgánicos que son muy utilizados en la extracción y preconcentración de elementos y es muy fácil de automatizar. Las desventajas es que tiene límites de detección elevados, en torno a las ppm. El rango de linealidad es bastante estrecho. La llama está sujeta a una gran cantidad de variables que pueden generar fluctuaciones. Y también está el uso de mezclas gaseosas que son potencialmente explosivas, lo cual es también contraproducente. Bien, como dijimos, otro método de atomización muy utilizado son los electrotérmicos. Estos consisten en utilizar estos dispositivos que se llaman hornos, que están hechos de grafito. Estos pueden ser de flujo longitudinal o transversal. Ambos tienen básicamente el mismo principio de funcionamiento. Vamos a encontrar acá esta plaquita que se llama plataforma de Lebow. Eso permite retrasar la atomización hasta que todo el sistema, tanto la muestra como el ambiente, alcancen la misma temperatura para favorecer dicho proceso de atomización. Además, vean que en ambos casos vamos a encontrar un orificio que es por donde se inyecta la muestra. A diferencia de la llama, donde vean que hay un flujo continuo de muestra que es arrastrada por el gas inerte, por el oxidante y también por el combustible, en este caso la inyección de las muestras es manual, se hace a través de micropipetas, que es donde se va a introducir un pequeño volumen de muestra que se va a depositar en esta plataforma de Lebow. Acá pueden ver que en estos casos vamos a tener para trabajar con programas de temperatura. En cada una de esas instancias vamos a ver que se van desarrollando distintos procesos. En el primer caso tenemos el secado, que es donde tenemos que eliminar el solvente de las muestras. Luego tenemos la parte de pirólisis, donde eliminamos otros compuestos orgánicos o otro tipo de compuestos que puedan interferir en el análisis del elemento en cuestión. Luego viene la atomización propiamente dicho, una etapa de limpieza. Y finalmente el enfriamiento que nos regresa a las condiciones iniciales. Algo que también vamos a ocupar en este tipo de métodos de atomización son los modificadores de matriz. Acá pueden ver cuáles son los más comunes. Para poder elegir el modificador de matriz más adecuado, van a existir tablas que según el elemento que yo quiero evaluar, me va a indicar cuál sería el modificador de matriz más adecuado. ¿Para qué los utilizamos? Por dos motivos. Reduce la volatilidad del analito que yo quiero evaluar y a su vez incrementa la volatilidad de la matriz. Es decir, me permite eliminar con mayor facilidad cualquier interferente que pueda tener ahí la muestra y poder así evaluar, mantener estable mi analito. Las características que tienen estos modificadores de matriz es que pueden, como dijimos, estabilizar elementos a 1000 grados Celsius o más, se genera una mínima contaminación del horno, no disminuye su vida útil y tiene una alta pureza. ¿Cuáles son las ventajas de estos métodos con respecto a la llama? Tiene límites de detección más bajos que la llama. También permite trabajar directamente con solventes orgánicos, al igual que en el caso de la llama. Como dijimos, se inyectan pequeñas cantidades de muestra, en torno de los 5 a los 50 microlitros.
La atomización es mucho más eficiente que la llama y son menos costosos que en el caso del uso de ICP como método de atomización, que ya vamos a ver más adelante qué es este método de atomización. Las desventajas, que tiene una baja precisión en comparación a la llama. Los hornos de grafito tienen una vida útil, generalmente es hasta las 200 inyecciones. Van a ver si ustedes algún día trabajan con este tipo de equipos, cuando el horno alcanza su vida útil, se escucha una pequeña explosión que nos indica que debemos cambiar el horno de grafito. Y que los tiempos de análisis se prolongan porque acá estamos trabajando con una rampa de temperaturas, un programa de temperaturas, y a su vez tenemos que ir inyectando muestra por muestra, a diferencia de lo que pasaba con la llama. Y vamos a ver también que los rangos de linealidad siguen siendo muy estrechos, también al igual que con la llama. Bien, otro método de atomización es el vapor frío, pero este solamente se utiliza para la determinación de mercurio, porque es el único elemento que tiene una presión de vapor apreciable a temperatura ambiente. Vamos a ver que además este tipo de atomización únicamente se va a utilizar en absorción atómica. Vamos a ver que el principio de funcionamiento es muy similar a la generación de hidruros. El hidrógeno, el mercurio de la muestra, se lo oxida a catión mercurio utilizando mezclas oxidantes de diferentes ácidos. Ese catión nuevamente se reduce generando vapor de mercurio, que va a ser arrastrado por un gas inerte hacia la cámara de atomización propiamente dicha. Y acá pueden ver cuáles serían las ventajas de este tipo de atomización, que son muy similares a lo que ocurría con la generación de hidruros. Es un método más eficiente y sencillo que en el caso de utilizar nebulizadores comunes. Los límites de detección mejoran también ampliamente, al igual que la generación de hidruros, y genera menor cantidad de interferencias. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las fuentes de radiación. Entonces, para recuerden, solamente la absorción atómica y la fluorescencia atómica necesitan fuentes de radiación. La emisión atómica no, es la misma llama la que excita los electrones del átomo, del elemento que queremos evaluar. Esas fuentes de radiación que vamos a ocupar son lámparas. Y vamos a ver que existen de dos tipos. Lámparas de cátodo hueco y lámparas de descarga sin electrodos. En ambos casos existe una lámpara para un determinado elemento. Es decir, si yo quiero determinar selenio, uso una lámpara de selenio. Si yo quiero determinar sodio, va a ser una lámpara de sodio. Y así sucesivamente. Es decir, que no son universales, son específicas para cada elemento. Acá pueden ver las de cátodo hueco, que vamos a ver que en realidad son las más utilizadas. Estas consisten, como su nombre lo indica, en un cátodo hueco que está hecho del mismo metal o del elemento que queremos determinar. A su vez tenemos el ánodo, que está hecho de wolframio, y todo esto se encuentra en un cilindro que es de vidrio. En el espacio vacío del cilindro circula un gas inerte que puede ser argón o neón. Entonces, cuando se genera una diferencia potencial entre el ánodo y el cátodo y circula una corriente eléctrica a través de este espacio vacío, ese gas inerte se ioniza, se transforma en cationes o partículas positivas que son arrastradas hacia el cátodo. Al chocar en contra del cátodo, libera los átomos del elemento que vamos a determinar. Al liberarse, también va a ver que este va a chocar con el gas que hemos ionizado, con ese gas inerte, y eso lo que va a hacer es que los electrones de este átomo se exciten, pasen a niveles superiores de energía, y cuando regresan al estado basal o fundamental van a emitir energía a una determinada longitud de onda, y esa energía que emiten es la que vamos a hacer incidir en nuestra mezcla gaseosa que hemos obtenido durante el proceso de atomización. Y acá tenemos las lámparas de carga sin electrones, que vean, también vamos a contar con un cilindro en donde hay una bobina, y en el espacio vacío de ese cilindro
circula un gas inerte, al igual que en el caso anterior, y también los átomos del elemento que yo quiero determinar. Entonces vuelve a ocurrir lo mismo. Se hace circular una corriente eléctrica, ese gas inerte se ioniza, esas partículas ionizadas chocan con los átomos del átomo que yo quiero determinar. Sus electrones, por ende, se excitan y cuando regresan al estado basal o fundamental van a emitir energía y esa energía emitida es la que voy a ocupar para que irradie la mezcla gaseosa que obtuve durante el proceso de atomización. Vean que este tipo de lámparas solo existen para 15 elementos. Nuevamente, recuerden que estas lámparas son específicas para cada elemento, no son universales. Las ventajas que tienen estas lámparas con respecto a las de cátodo hueco, que las líneas de emisión son más intensas, son más sensibles, tienen mayor vida útil y tienen una señal más estable. El inconveniente es que son más costosas y requieren de equipos adicionales, como un generador. Bueno, ahora hemos llegado entonces ahora al detector. ¿Qué es lo que va a hacer el detector? El detector va a transformar esa señal óptica que hemos evaluado anteriormente en una señal eléctrica y la va a convertir en un valor legible. Ese valor legible, ¿qué va a ser? De absorbancia, si estamos evaluando absorbancia, de emisión o de fluorescencia, según la técnica que estemos usando. El más común, van a ver, que se va a ocupar es el fotomultiplicador. Que este va a constar, vean también, un cilindro que está constituido por diodos, que son placas fotosensibles. A esas placas van a ir incidiendo la radiación que proviene de mi mezcla gaseosa o atómica que excite de alguna manera, como ya hemos visto. Entonces, al ir chocando contra esos diodos, se van a ir liberando electrones. Eso va a ver, observen, que esa señal se vaya amplificando hasta que finalmente es lo suficientemente fuerte para que sea transformada en un valor legible, como de absorbancia, emisión o fluorescencia. Para que esos electrones circulen a través del cátodo, a través de este fotomultiplicador, también se genera una diferencia de potencial para que estos electrones vayan incidiendo sobre esos diodos. Así vamos a ver que hay dos tipos de detectores. Tenemos los de simple haz o doble haz. La diferencia es que en el de simple haz vean que la radiación sigue un único camino. Mientras que en el doble haz la radiación que sale de la lámpara a través de unos espejos se va a dividir en dos. Uno va a incidir sobre la mezcla gaseosa del átomo, del elemento que yo quiero evaluar, y otra se va a usar como haz de referencia. Y vean que en un punto, antes del detector, se van a unir esas dos señales. Esto lo que me permite es corregir si hay algún problema, por ejemplo, en la radiación, es decir, en lo que emita la lámpara, entre otros. Y que me permita continuar así con las mediciones. A diferencia del de haz simple, que lo que va a ocurrir es que se detecta algún problema, las lecturas comienzan a ser erróneas, yo debería de comenzar de nuevo con las lecturas porque no tengo una forma de corregir esas fluctuaciones. Pero van a ver que durante su vida laboral pueden encontrar con uno o con otros detector. Bueno, como dijimos, estas técnicas las vamos a utilizar para cuantificar, es decir, hacer un análisis cuantitativo de un determinado elemento o elementos que podemos encontrar en nuestra muestra. ¿Cómo vamos a hacer esto? Acá vamos a aplicar lo que se conoce como la ley de Lambert y Bill, que dice que la absorbancia o emisión o fluorescencia es directamente proporcional a la concentración. Entonces, yo voy a construir lo que se conoce como curva de calibración, que es la absorbancia, emisión o fluorescencia, la señal que me da el equipo, en función de la concentración. Va a haber un determinado rango de concentraciones en donde esa relación entre la absorbancia y la concentración sea lineal. Yo únicamente voy a poder trabajar en ese rango. Eso es lo que se conoce como rango de linealidad,
que fue lo que hemos visto en las primeras diapositivas. No puedo trabajar fuera de ese rango. Entonces, ¿cómo construyo esta curva? Yo voy a tener o preparar lo que se conoce como soluciones patrón. Esas soluciones patrón van a tener concentraciones conocidas y crecientes del analito que yo quiero estudiar. Estas las voy a analizar con el equipo propiamente dicho y voy a poder construir esta curva de absorbancia en función de concentración. Y luego utilizar esta curva para determinar la concentración de ese analito en mi muestra utilizando el valor respectivo, ya sea de absorbancia, emisión o radiación. Pero recuerden, yo solamente puedo trabajar cuando se cumpla ese rango de linealidad. Si yo estoy por fuera de ese rango, si me paso de ese rango, tengo que diluir mi muestra hasta no caer en este rango donde yo puedo garantizar esa linealidad. Porque si no, no puedo aplicar la ley de Lambert y Bill. Bueno, ahora vamos a ver un método de atomización, que es el plasma, que se utiliza en la emisión atómica. ¿Qué es un plasma? Un plasma, vamos a ver, que es una mezcla gaseosa que es capaz de conducir la energía eléctrica. En esa mezcla gaseosa van a haber cationes y electrones, pero la carga neta de esa mezcla gaseosa es cero. Acá pueden ver el diagrama de un plasma. Vean que si bien es similar a una llama, esto no lo es, no hay un proceso de combustión. Lo que ocurre es que al hacer incidir una corriente eléctrica sobre este gas, sobre un gas inerte, este se ioniza y genera el plasma, donde también vamos a poder trabajar de manera similar a la llama. Acá se va a poder realizar el proceso de atomización. Una vez, si yo por ejemplo quito el suministro de energía, este plasma se apaga. Recuerda, no es una combustión, no es una llama. Acá podemos ver cómo funciona, cómo se genera esa antorcha. Esta técnica se conoce como fuente de plasma de acoplamiento inductivo, ICP, que estas siglas ya las habíamos visto en las diapositivas anteriores, y esto se conoce como antorcha, que está constituida por 3 tubos concéntricos. En esos 3 tubos concéntricos circula un gas inerte que es argón. Es ese mismo gas argón el que se va a utilizar para generar el plasma al hacer incidir en él una corriente eléctrica que lo que hace es ionizarlo. Y esa mezcla gaseosa que se genera va a tener una carga neta de cero. Van a haber cationes y electrones en una determinada proporción y va a generar el plasma propiamente dicho. Ese mismo gas argón es el que se va a utilizar para arrastrar la muestra después del proceso de nebulización para que atraviese el plasma y se produzca la atomización. Acá tienen otro diagrama que también pueden utilizar para estudiar y entender cómo funciona el plasma. Bueno, con respecto al, como dijimos, el plasma es un método de atomización, o sea que previamente tenemos que ver los métodos que podemos utilizar para introducir la muestra. En esta tabla podemos ver un resumen de los mismos, que vamos a ver que son los mismos que vimos para el caso de la llama o del horno de grafito. También en estos casos la nebulización busca lo mismo, transformar nuestra muestra que puede estar en solución acuosa en un aerosol que es arrastrado hacia la atomización y vamos a ver que también se van a utilizar los nebulizadores más comunes que son los neumáticos, donde ahí encontramos el de tubos concéntricos. Entonces veamos que el esquema de estos equipos es similar a lo que vimos anteriormente. Tenemos la introducción de la muestra, donde podemos ocupar generalmente nebulizadores neumáticos. Luego viene la atomización, que se va a llevar a cabo en el plasma. Y también vamos a ver que el ICP, este tipo de fuente de atomización, se lo puede utilizar para evaluar iones a través de analizadores de masa. Eso es lo que se conoce como ICP de masas. Acá se pueden estudiar compuestos que tienen una estructura muy compleja. Lo que va a ocurrir es que esa estructura compleja se va a fragmentar. Y esos fragmentos van a ser iones que van a tener una determinada relación de masa-carga. Esa fragmentación
también es característica de ese compuesto. Es decir, que a través de esa fragmentación yo puedo identificar la estructura. Es decir, no hay dos compuestos que se puedan fragmentar de igual manera. Y acá pueden ver un esquema de lo que ocurre en este tipo de fuentes de atomización. En el plasma de acoplamiento inductivo, vean, como dijimos, el primer paso es la nebulización, que está utilizando un nebulizador de tubos concéntricos. Luego llega a la cámara de spray, que acá lo que vamos a hacer es separar las gotas de gran tamaño de las pequeñas, dado que para que el proceso de atomización sea eficiente, son las gotas pequeñas, son las que tienen que ser arrastradas por el gas para atravesar la llama propiamente dicha, el plasma propiamente dicho. Y acá podemos ver lo que va ocurriendo en el plasma, que es similar a lo que vimos anteriormente. Primero tenemos que eliminar el solvente en el que venía la muestra, luego de esta manera también convertimos la muestra en un gas, donde vamos a encontrar moléculas. Esas moléculas se van a transformar en átomos y esos átomos en iones que pueden ser detectados por un analizador de masas, por ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el plasma sobre la llama? Nos va a permitir trabajar con temperaturas mucho mayores que la llama, eso favorece la atomización. Por ende, la atomización es más completa, hay menos problemas de interferencia, los plasmas sufren menos fluctuaciones que el caso de la llama. Nos permite hacer análisis multielemental, es decir, evaluar más de un elemento a la vez. También nos permite trabajar con elementos no metálicos. El rango de linealidad son más grandes que en los casos anteriores y, como dijimos, sufre menos fluctuaciones que la llama, por lo que podemos mantener temperaturas uniformes, lo que favorece la atomización. Bueno, con todo lo que hemos visto, ¿cómo elegimos el método que vamos a ocupar para evaluar un determinado elemento? Entonces, lo que primero tenemos que ver es qué elemento voy a analizar, porque recordemos que hay limitaciones, no se pueden utilizar todas las técnicas para todos los elementos. El número de muestras que voy a manejar, número de elementos que necesito evaluar y el dinero disponible. Entonces acá les voy a dejar una serie de diagramas que ustedes pueden ir ocupando para hacer dicha selección. Primero vemos que en estos dos podemos evaluar los límites de detección y los rangos de linealidad que estuvimos hablando. Como dijimos, el ICP masas es en estos dos parámetros es el que mejor le va con respecto a los otros. Pero si se evalúa la cuestión de costos, el ICP masa es mucho más costoso que las otras técnicas. Entonces, tomando estos parámetros para seleccionar la técnica, se busca llegar a una situación de equilibrio, donde los gastos no sean demasiado elevados y se logren los objetivos deseados. Acá también les dejo qué elementos se pueden evaluar con cada una de esas técnicas. Vean que con la llama o la emisión atómica en llama solamente se pueden evaluar elementos del primer periodo del primer grupo de la tabla, salvo el hidrógeno. El ICP masa permite evaluar elementos metálicos y no metálicos y así sucesivamente. Gracias por su atención.